Esta mañana sean bienvenidos a este lugar. Yo me alegré con los que me decían. Nos alegramos de venir a la casa de Dios, así que Dios los bendiga, Dios los guarde, bienvenidos a nuestros amados hermanitos que nos siguen a través de este medio. Dios los bendiga, los que nos ven ahora, los que nos verán en el transcurso del día, de la noche, y un saludo especial para nuestros hermanitos allí en Villa Gladys. Dios los bendiga, Dios los guarde, están ahí unidos, Dios los bendiga. Los que nos ven a través de YouTube, los que nos llegarán a ver, bendiciones, reciban un saludo cariñoso de la comunidad cristiana y misionera en la Dios bendiga a los hermanos que hoy están, que nos alegra mucho. Algunos nos apoyaron bastante lo que fue jueves y viernes. Los bendecimos. Hoy algunos quizás aprovecharon ya el ratito para ir a hacer alguna otra actividad. Y todo es válido, ¿no es cierto? Me encanta el libro de Lucas, en los evangelios, de los evangelios. Sabemos que hay 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y un evangelio teológico que es el evangelio de Juan. Pero Lucas, él dice que después de mucho haber indagado, ¿no?, y que muchos habían hablado ya de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aparecieron muchos evangelios. No solamente fue Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aparecieron otros evangelios en los cuales los escritores buscaron los mejores para que entraran en el canon doctrinal, y muchos otros pues simplemente contaron, comentaron, hicieron comentarios, cada cual casi que lo que vio. Han visto que puede haber un mismo suceso, pero diferentes formas de pensar y de decir la gente. Vemos nomás en un accidente, algunos dicen que fue la culpa de no sé quién, el otro que fue la culpa del otro, y al final lo único que tienen que hacer es mirar las cámaras para ver cuál fue la realidad, cuál es la verdadera. Aún en las noticias encontramos las noticias, hay unos que dan una noticia de una forma, otros que dan una noticia de otra forma, y simplemente no han indagado. Y Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dijo, ciertísimas. No les he dicho todavía en el capítulo que estoy leyendo, pero ustedes casi que por naturaleza ya saben. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, después de haber indagado, aún de los que predicaron y de los que estuvieron con él. Lucas era un médico y Lucas nunca fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pero él se interesó por saber lo que en sí traía
el ministerio del Señor, quién era el Señor, a qué vino a la tierra, por qué sucedieron las cosas, cuando estuvo en diferentes lugares. El Evangelio de Lucas es un evangelio muy bonito y muy completo. No digo que el de los otros no, claro que sí, pero se preocupó por buscar, por indagar, por conocer, por saber lo que había sucedido. Preguntó a uno, preguntó a otro, y cada uno le daba una respuesta, pero él escogía la mejor para poderla escribir aquí. Ahora, a quien le estaba dando el mensaje no era cualquier persona. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido ¿qué? Instruidos. No me podía contestar porque ustedes no sabían qué libro estaba leyendo. Lucas capítulo 1, versículo del 1 al versículo 4. Entonces, al leer, al él conocer bien lo que estaba sucediendo, pues entonces nos narra la historia y nos la narra con lujos de detalles. Nos habla del nacimiento del Señor, nos habla del ministerio del Señor y luego nos habla de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos quizás el jueves y el viernes acerca de la muerte de Jesús, algunos nos centramos en Lucas, en Juan y en algunos otros pasajes que estaban ahí. Pero hoy miremos capítulo 24, algunos apartes. No lo vamos a ver todo. Lo que sí vemos es que dice la Biblia que el primer día de la semana, muy de mañana, madrugaron. Sabía que estaban sufriendo un dolor interno al saber que el maestro había muerto, pero era necesario que eso se cumpliera, dijo el Señor, que la palabra se cumpla. De hecho, que la palabra se tiene que cumplir, porque si la palabra no se cumple, los más dignos con misericordia seríamos nosotros, dijo el apóstol Pablo. Y dice que vinieron muy de mañana al sepulcro. ¿Quiénes? Trayendo las especies aromáticas que habían preparado, algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, ¿qué pasó? No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Quién dijo eso? Los ángeles, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Hoy en día vemos cualquier cantidad de gente buscando entre los muertos al que vive. Nos mostraron por televisión las romerías que había, a visitar el lugar, a visitar el caído, a visitar el mismo Santo Sepulcro, a visitar. ¿Por qué buscan entre los muertos a quién? Al que vive. Pasaba yo aquí por el parque el viernes y dije: toca salir por el programa porque creo que la cantidad de personas ahí no nos van a dejar pasar. Y salí así
me di cuenta que no había tanta gente en el parque, pues para que la mayoría sean católicos romanos todavía, no había la cantidad de gente que esperé que hubiera ahí, que asistiera. Y entonces pienso, para mí, ¿será que pasa igual entre católicos romanos y cristianos? Que ya no estamos yendo los viejos y que los jóvenes ya no se inmutan en buscar de Dios ni allá ni aquí. Y entonces llegará el momento de que las congregaciones, llames como se llame, quizás estén desocupadas. Y ya ni siquiera están buscando como a quien adorar, sino que será su mismo Dios ellos mismos. Buscarán hacer la voluntad de ellos. Ya no quieren. Entonces, entre nosotros mismos, no veo mis nietos aquí hoy. ¿Para dónde cogerían? O a lo mejor, ayer estuvieron haciendo sus ejercicios y quizás hoy hayan amanecido cansados, ¿no es cierto? Porque para unas cosas nos cansamos, pero para otras no. Ya hablo de ellos. No sé, alguien de su familia, sus miembros, los que nos ven, si de pronto les está pasando lo mismo, si les sucede lo mismo, de que ya los que tenemos cierta edad nos preocupamos por ir, por estar, por buscar, pero casi que los del año 2000 hacia este ya no. Ya los que están en los 16, 17, 18, 20 años, ya no, porque ya no sienten la necesidad. Responsabilidad de nosotros como padres. Lo seguiré diciendo y lo diré. No porque yo me volví viejo y tengo mis hijos ahí, gracias a Dios, sino porque es la responsabilidad. El Señor dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, las escribirás en los postes, en las puertas, las repetirás ¿a quién? A tus hijos, a tus hijos. Entonces, ¿por qué se ha perdido tanto lo bonito de este tiempo? En lo religioso, decía mi hermano Mercedes ahora, estaba ahí dando una lectura. Hace un tiempo atrás, llegábamos a la iglesia, y si alguien llegaba tarde, fuera de que entraba en punta, así si era una mujer, para que los tacones no le sonaran y no fueran a distraer a los otros que estaban ahí. El respeto que había hacia las cosas, a pesar de que no se conocía exactamente de Dios, pero sabíamos que eso merecía respeto. Hoy en día, hermano, no sé si el volvernos cristianos nos volvimos irrespetuosos también. Hoy no nos interesa si el celular suena para salir corriendo porque es más importante lo que me van a decir y muchas veces es una llamada equivocada. Pensé que era que me... No. ¿Por qué hemos perdido qué? El respeto. Hemos perdido, sí, ya no es reverencia. ¿Cómo hace falta eso? Y Lucas estaba hablando aquí de estas mujeres.
que tenían ese deseo de poder llegar a ver a su maestro. Sabía que había muerto, pero no sabían que había resucitado. Habían estado con el maestro, habían escuchado de labios del mismo Señor que él había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea crucificado y luego resucite al tercer día. Él ya lo había dicho, ¿o no? Pero aquí ellos vinieron a buscarlo. Y los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso estaban diciendo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba ¿dónde? En Galilea, diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. ¿Cuándo fueron las mujeres a buscar a él? El tercer día. Pero fueron solamente ellas. Claro. Y dice el versículo 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Pasó igual que esta mañana, cuando mi hermana dijo que vimos la semana pasada, que fue la lectura que vimos, y todos nos quedamos callados. Y cuando dijo el Salmo 139, nos acordamos. Así nos pasa, hermano. Hasta que nos dicen qué es nuevamente, entonces volvemos a acordarnos. Entonces parece que esto no es nuevo, parece que siempre sucede. Entonces ellas se acordaron de su palabra y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Dónde estaban los otros? Lo cierto es que no fueron acompañadas a ellas fueron corriendo a decir lo que había sucedido. Ese mismo día ya no estaban todos unidos como solían estarlo. El Señor ya había dicho: herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Así va a suceder. Y así sucede. Y dice, he aquí, versículo 13, 2 de ellos, 13, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Después de que suceden las cosas, solo quedan los comentarios. No hay más que hacer. Solo quedan comentarios. Y dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Un caminante más al lado de ellos. Los otros ni cuenta se dieron quién era, mas los ojos de ellos estaban como velados para que no reconociesen. ¿Cómo están los ojos del mundo? Velados. Por eso el mundo no le conoce. Eso dijo el Señor y eso dice la Biblia en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Mira cuán
gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce. El mundo los aborrece, dice la Biblia, porque no conoce a Dios. Si lo conociera, los amaría. Pero porque no le conoce, no los ama, ni ama a Dios. Busca. Esta mañana creo que hubo procesión temprano, porque se echaron hasta pólvora. Como a las 6, menos mal, porque me había olvidado colocar alarma. Desperté y salí. Y el Señor le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo iban ellos? ¿Ha caminado alguna vez hablando con otro triste? Eso cualquiera se da cuenta. Y a veces están tan tristes, sobre todo las damas, se les escurren las lágrimas. ¿Qué pláticas son esas? ¿Y por qué están tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleopas. Ese no era un discípulo del Señor, ¿no es cierto? Un apóstol, no era uno de los apóstoles. Pero había conocido, sabía quién era. Este que se llamaba Cleopas dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Está de forastero, se vino solamente para las playas y no supo lo que estaba pasando allá. Hay gente que todavía no sabe qué fue lo que pasó. Y dice él, y entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dijo, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Lo único que sabían era que era el tercer día, que había el muerto. Pero se les había olvidado también que Él había dicho que al tercer día, ¿qué? Resucitaría. Nosotros esperábamos que Él fuera nuestro Rey. Nosotros esperábamos que Él fuera nuestro Redentor. Ya Jesús murió. Entonces ya no esperan que sea Él. Ya esperan que sea otro. ¿Saben qué eso sucede? Cuando nosotros esperamos que Dios haga el milagro que tanto le hemos pedido, y entonces le preguntamos, entonces ¿dónde está, Señor? Se nos pierde por tiempos. Se nos olvida dónde está. Aunque también, dice, nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes de mí fueron, ¿sí? Las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Le estaban contando la historia a Jesús. Le estaban diciendo a Él lo que ellos no creyeron, se lo estaban contando al Señor. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho,
pero a él no lo vieron. ¿Qué esperaba? Perdón. Pero ellos no corrieron para verlo vivo. ¿Cómo lo querían encontrar? Muerto. Pero ellos no lo vieron. Y entonces, ¿qué les dijo el Señor? Oh insensatos, y tantos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzó, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Tantos de corazón para creer. ¿Acaso en los 3 años y medio el Señor no habló desde la ley? Él dijo que tenía que cumplirse lo que estaba en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Todo está escrito desde antes. Y empieza a hablarles nuevamente desde el libro de Moisés, desde la ley de Moisés. El camino tenía que ser largo, iba por un camino desierto. Él tuvo tiempo de explicarles esas cosas. Cuando llegaron, él se hizo que iba a pasar derecho y dice que lo obligaron a que se quedara ahí con ellos. Y luego dice el versículo 30, que estando él sentado, ustedes me dirán 28 y 29, no, 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ¿qué pasó? Y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Primero les habla de las escrituras, tiene que hablarles de Moisés. Pero cuando él se reveló a ellos ya, les abrió qué. Ahora sí, para que lo vieran, para que lo reconocieran. Pero fue fracción de segundos. Lo vieron y desapareció de su vista, dice, y se decían el uno al otro, no ardía en nuestro corazón, no ardía en nuestros corazones, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Es que la palabra es verdad. Cuando se abren las escrituras, es Dios quien nos habla. ¿Por qué el enemigo pone tanta pereza en que nosotros leamos la Biblia? Porque sabe que es ahí donde Dios nos habla, es donde Dios nos enseña, es ahí donde nos dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es ahí donde nos dice: el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Es ahí donde encontramos que él habló con Nicodemo y le dijo: tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver la gloria de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Todos nacimos de mujer. Todos tuvimos un nacimiento. Y cuando él le dice: tiene que nacer de nuevo, dijo Nicodemo: ¿y cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? ¿Cómo podemos? El que no nace de agua y de espíritu, dice, no puede ver la gloria de Dios. Y la Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo viene a ser hecho nuevo. Y en esa misma hora ellos corrieron nuevamente, se les olvidó a lo que iban allá.
se devolvieron a darle la buena nueva a los demás. Cuando ellos llegaron allá a dar las buenas nuevas, versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? ¿Tienen algo que comer aquí? Dice que entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió ¿qué? El entendimiento, para que comprendiesen ¿qué? ¿Qué necesitamos? Que nos abra el entendimiento. Por eso vemos personas que tienen la Biblia aún en su casa. La pueden dejar abierta en el Salmo 91, porque es el Salmo de la protección, pero ni siquiera porque lo han leído, sino porque otro dijo. Algunos pueden saber del Salmo 23 de memoria, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Pueden saber cualquier cantidad de versículos, pero si tiene cerrado el entendimiento, no va a entender. Entonces, primero les abre las Escrituras, segundo les abre los ojos y luego les abre el entendimiento para que pudieran entender qué dice la Biblia. Las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que se tiene que predicar entonces? Arrepentimiento y perdón de pecados. Pero él les dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero vosotros, dice que, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hasta que sean investidos del poder de lo alto. Versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Y dónde estaban siempre? Y ya hacían en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y Lucas termina con un amén para que nadie le diga de vez en cuando, o solo los domingos. Vienen con gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios y bendiciendo. Y cerró con un amén.
El pueblo agradecido siempre alabará a Dios. El pueblo agradecido siempre buscará la presencia de Dios. Un pueblo agradecido aprenderá que la palabra dice: busque primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir por añadidura. El pueblo agradecido reconoce que somos pecadores y que Él murió por nosotros, que no lo merecíamos y que no lo merecemos, pero que Él lo hizo. Y en gratitud lo único que podemos hacer es alabarlo, glorificarle. No hay dinero en el mundo que pueda comprar la salvación, pero sí la misericordia de Dios se extiende desde la eternidad hasta la eternidad. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él vive para siempre. Vamos ahora.